América, bienvenidos a una edición más de su programa Naturopatía en Mesa Redonda, un esfuerzo de un grupo de naturópatas licenciados junto a TIVA Televisión y el Instituto Bioético Dr. Norman y TIVA Televisión por mantenerlos al día en los postulados bioéticos de la naturopatía. Como siempre, con este panel de naturópatas, Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera y Norman González Chacón. Bueno, para hoy pues queremos compartir, como siempre, algunos temas de actualidad. Nos permitimos compartir una noticia originalmente publicada por Maite Sudaire en Eroski Consumer y reproducida en el Nuevo Día, de edición del 7 de agosto de 2014. Y ahí la tienen en pantalla. Las 3 verdades más debatidas sobre la alimentación. Lo curioso, antes de que pasemos al panel, es que las 3 verdades más debatidas, según el punto de vista de quien escribe la noticia, va a ser, número 1, la leche como alimento de consumo, número 2, 5 raciones de fruta y verdura al día, y número 3, cuánta agua hay que beber al día. Eso, luego de exponer en una introducción, que yo sé que puede crear algún tipo de debate en el panel, haciendo una introducción de que otras cosas como el pescado azul y otras cosas, pues ella lo adjudica como que eso ya no está en controversia y todo el mundo está de acuerdo, que lo que está en controversia es la leche, por ejemplo, y las raciones y lo demás. Sí, lo que pasa es que han sido ellos mismos los nutricionistas, y ella es nutricionista, si no me equivoco, por la forma en que está hablando, son los que han traído este mismo issue. O sea, esto no lo trajo nadie que no fueran ellos. O sea que si ha habido debate, ha sido precisamente porque ellos han enfatizado en este tipo de situaciones y de cosas que realmente no tienen ningún valor en términos ni de discutirlo tan yo ni lo discutiría. Fíjese qué interesante, y lo voy a pedir al director que lo ponche y quiero un comentario de ustedes. Nuevamente el titular dice las 3 verdades más debatidas sobre la alimentación. Las letras que siguen en pequeña dice: la nutrición es una ciencia joven que trabaja en desterrar mitos y persigue evidencias científicas, pero todavía no tiene todas las respuestas. Pues entonces los mitos, ellos han trabajado con mitos. Eso es lo que se puede decir. Ellos establecen que todavía, a pesar de que la nutrición es una ciencia joven que trabaja con el propósito, como has mencionado, de desterrar mitos y perseguir evidencias científicas, todavía existen polémicas, pero el estudio lo que hace es un planteamiento que precisamente es desde la ciencia, desde la perspectiva de la ciencia, de la evidencia científica, que deben entonces zanjarse las diferentes discusiones sobre las verdades acerca de la leche como alimento de consumo diario y los otros, si realmente 5 raciones de fruta y verdura al día es lo que el ser humano debe de consumir, y finalmente cuánta agua hay que beber al día, que también existen varias opiniones al respecto. Pero fíjate que para ella, por ejemplo, el caso de la leche, que lo hemos discutido aquí muchas veces, doctor, una vez usted trajo una lista de todo el daño que hacía la leche, por ejemplo, pues ella no ha concluido el debate aquí. O sea, la persona que la escribe piensa que todavía eso es un debate, a diferencia, digamos, del pescado azul y de los huevos, ¿ves? Que dice precisamente que la ciencia contradijo los efectos negativos que se le adjudican a esos alimentos, que está contradicho. Los huevos son buenos. Por eso yo dije que la introducción... Bueno, sigue el debate. Hay que ver cuál es la fuente de información, a lo que ellos le llaman información científica, porque nosotros que tenemos que estar indagando diariamente las diferentes fuentes de información, vemos cómo todos los días salen artículos donde favorecen el uso de aceite de pescado, y hay otros que están relacionando el aceite de pescado a una gran cantidad de otros problemas. O sea que el debate no se termina porque lo digan, porque alguien diga que se terminó el debate, ¿verdad? O porque esta fuente o la otra puedan favorecer una información u otra, o establecer el hecho de cuán científica sea. Lo que yo estoy viendo aquí es que el debate nunca se va a terminar
mientras todavía los paradigmas que sientan en las bases de lo que se le llama ciencia y pseudociencia, que muchas veces la ciencia puede ser pseudociencia, porque fíjate que ahí mismo en el titular dice, la nutrición es una ciencia joven, que persigue desterrar mitos y persigue evidencia científica, pero todavía no tiene la respuesta, lo que entonces constituye en un mito muchos de los postulados que está estableciendo la misma nutrición. Y no solamente eso, y lo peor de esto es que sencillamente el no tener esas respuestas para ellos es precisamente lo que nos reafirma a nosotros en nuestra posición, porque nosotros sí tenemos respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos no tienen la respuesta a esas interrogantes y nosotros las tenemos, no podemos ceder nuestra posición en ningún momento. Podemos decir que lo que se está debatiendo en términos de la leche, del pescado, de todo este tipo de cosas que están en tela de juicio, inclusive en las 5 raciones de verdura diarias, que nosotros nunca hemos dicho eso, nunca le hemos dicho a nadie que se tiene que comer 5 raciones de verdura, ni nunca tampoco le hemos dicho a la gente que tome leche. O sea, estamos claros, no tenemos duda, la respuesta la tienen que buscar ellos científicamente, pero como tienen ese problema de que la ciencia está sujeta a todos esos debates y está sujeta a todas esas variantes que ellos mismos han creado, pues ahora pues se les hace muy difícil encontrar lo que podemos llamar un punto, un fulcro de información que les dé la realidad y que les permita descubrir cuál es la realidad entre todo ese basurero que ellos mismos han creado. Claro. Muchas veces el problema radica en quién auspicia los diferentes estudios y cuáles son los intereses detrás de los grupos que auspician los diferentes estudios. Porque, por ejemplo, con relación al asunto de la leche, es interesante que el artículo comienza señalando la importancia de la leche en la dieta radica en su capacidad para ser fuente de calcio. Y muchos estudios se dirigen precisamente a demostrar si es o no la leche una buena fuente de calcio, cuando el verdadero objetivo del estudio debería ser si el calcio que posee la leche puede ser utilizado por el cuerpo humano para beneficio. Claro, adecuadamente. Claro. A mí me gustaría que el señor director nos ponchara la noticia y especialmente el último párrafo de la introducción, precisamente ahí donde, antes de comenzar a hablar sobre la leche, porque quiero compartir esto, porque es que es un lenguaje que ahí donde está en pantalla, donde dice pescado azul, voy a leer y ustedes síganme en la lectura. Pescado azul, aceite de oliva y huevos son 3 alimentos que en su día suscitaron mucha polémica. En estos casos, los estudios exhaustivos de las más prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo coincidieron en demostrar que su mala fama era eso, más un mito que una realidad. O sea, estén atentos a este tipo de lenguaje, porque muchas veces, a veces los científicos que hacen un estudio científico son suficientemente humildes para decir, esto fue lo que yo investigué y este es mi hallazgo. Y muchas veces los que editorializan sobre eso, pues le ponen un manto. La pregunta es, ¿quién habla a nombre de la nutrición para decir que aquello era más un mito que una realidad, de que esto está comprobado? Porque fíjate que a este panel no le prueban esa cuestión de que los huevos sea ¿cómo es? Un alimento. Un alimento. O sea, y yo creo que ustedes tienen muchos estudios para rebatir ese tipo de conclusión. Entonces, ¿cómo se pondera? Pero es que sabemos que cuando se trata a veces de probar un punto que se le quiere imponer a todo el mundo, especialmente en la salud pública, o cuando es el gobierno el que es protagonista, que quiere establecer algo, como que se quiere imponer algo que es contrario a la ciencia, es preferible no presumir y no hacerse sabio en su propia opinión, como decía el apóstol Pablo, y simplemente remitirse a los estudios. Pero esto es un debate. O sea, fíjate que el artículo que dice, mire, todo lo que se dijo de los huevos como alimento,
como que era malo, eso ya está resuelto por la ciencia, se ha requete probado que es muy bueno. Es un paradigma totalmente distinto al que ustedes pudieran exponer. En otras palabras, la ciencia ha probado científicamente, sin lugar a dudas, que cuando tú comes pescado azul o comes huevo o tomas aceite de oliva, no te mueres. Ese es el resultado, ¿eh? No caes muerto. Sí. Entonces, como no caes muerto, pues entonces... La ciencia contradijo los efectos negativos que se adjudicaban a estos alimentos. Mira, ahí se menciona que en el artículo que hay razones y conclusiones para todos los gustos, lo cual viene a confirmar lo que mencioné hace un rato, porque, mira, la realidad es que, como se ha mencionado, existe suficiente evidencia científica que puede demostrar lo contrario. Entonces, ¿a qué conclusión, aunque vamos a continuar analizando el artículo, a qué conclusión inmediata puedo llegar yo si fuera a resumir todo esto así, de manera expedita? Bueno, yo llegaría a la conclusión de que uno, como se ha mencionado tantas veces, uno tiene que tomar decisiones bien informadas. Es usted el que está allá afuera entonces el que tiene que asegurarse de que la información es fidedigna, porque es que van a haber razones y conclusiones para todos los gustos. Usted quiere un estudio que diga que los huevos son buenos para el consumo humano, lo va a encontrar. Pero entonces, ¿es una realidad eso? A esa responsabilidad es suya, contra la respuesta. Ajá, y como ustedes son parte de nuestra mesa redonda, le invitamos a que hagan una visita a elnuevodía.com si tienen su computadora a mano y busquen esta noticia para que continúen con nosotros las 3 verdades más debatidas sobre la alimentación, elnuevodía.com, y al regreso de la pausa vamos a seguir comentando sobre la misma. No se retiren, Naturopatía en Mesa Redonda continúa.